familia de Clave Bursátil. ¿Cómo están? Soy Nico y este es un nuevo episodio de Mercado Salvaje. Hola Nico, hola salvajes, ¿cómo les va? Bueno, llegamos, acá estamos. El mercado salvaje anterior a las elecciones. Este video va a tener probablemente una corta vigencia porque sale el sábado, domingo elecciones y, bueno, ahí se va a correr el velo, vamos a saber todo lo que pasó. Pero atento, no llegues al domingo sin ver este informe. Quédate acá en la pantalla y te pido que pongas un me gusta para bancar este contenido y te suscribas al canal de Clave Bursátil si todavía no lo hiciste. Además, te quiero contar algo que dura solo 2 días y lo tenés que aprovechar. Estamos hablando de una promo especial de elecciones en la página clavebursátil.com, donde vas a encontrar los mejores cursos y capacitaciones para invertir en el mercado financiero y sí, todos con 20% de descuento por las elecciones. Nos costó llegar, remamos con tensión, con volatilidad en el mercado, pero bueno, acá estamos en clavebursátil.com con un 20% off por las elecciones 2025. No te lo pierdas, clavebursátil.com. Y arrancamos con el análisis. Prepara la cabeza porque tenemos mucha información para vos hoy. Y no te lo podés perder porque llegó el día clave del año, las elecciones nacionales 2025. Y vamos a ver cómo se comportaron los activos argentinos en la última semana. El Merval subió casi un 3% en dólares, todo explicado por una voladura el día jueves. Tal vez haya tenido que ver con que salió un informe de JP Morgan otra vez recomendando compra de acciones argentinas, en particular recomendó Banco Macro y Vista. También podríamos interpretar que, bueno, cierta parte del mercado decidió irse comprado a estas elecciones que encuentra al Merval prácticamente un 50% abajo en el año, con el resto de los mercados en máximos históricos. Y mucha fortaleza en las acciones emergentes. Argentina viene siendo la oveja negra este año. Grupo Financiero Galicia subió esta semana un 9%, claro, todo explicado prácticamente con la voladura del día jueves, y ahí lo tenemos, sigue con el mismo seteo técnico, habiendo reconocido la línea de tendencia alcista de largo plazo con gran volumen de manual. Todavía ni siquiera llegó a cerrar el gap de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Misma situación tenemos en Banco Macro, que subió un 8% en la semana, con el mismo setup técnico que Galicia y tantas otras acciones argentinas que están en la misma situación. En este caso, Banco Macro sí cerró el gap de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a YPF, subió la semana solamente un 3,4%, paradójicamente porque esta semana subió el petróleo, por cuestiones que ya te va a contar Nico en el informe internacional. Y acá tenemos otro setup técnico propio de todo el sector energético argentino que está en una tendencia bajista de corto plazo. Eso mismo podemos ver claro en Pampa Energía, que esta semana cayó un 1,5%, mostrando una debilidad relativa respecto del resto de las acciones argentinas. Los bonos también cayeron en la semana, tenemos un AL 29 que cayó un 2,5%, un AL 30 que también cayó un 2,5%, un AL 35 que quedó neutral, 0% de variación de una semana a la otra, un AE 38 que cayó un 1,2%, un AL 41 que cayó un 1%, y un GD46 que subió un 1,3%. Todo esto que acabo de decir medido en dólares. Claramente la elección va a influir fuertemente en las cotizaciones de todos estos activos que ya lo vamos a estar viendo probablemente en el pre-market del día lunes, donde si el resultado es favorable a la expectativa del mercado, seguramente los activos tengan una gran suba y pase lo contrario en el caso del resultado negativo, que ya en instantes nos vamos a poner a hablar de cuál sería el resultado positivo y cuál sería el resultado negativo. Pero sin duda el que se llevó todas las miradas esta semana fue el dólar, que terminó la semana en el techo de la banda. El dólar Cristóbal Colón, 1.492 fue el techo de la banda para el día viernes. Más o menos sube 50 centavos por día el techo de la banda. Como podemos ver en este gráfico intradiario del dólar mayorista, tuvimos una dinámica parecida toda la semana. ¿Cuál es esa dinámica? Bueno, un dólar que está presionado al alza, hay mucha demanda, se opera un volumen aproximado de 800 millones por sesión y el único oferente es el Tesoro americano. Por eso vemos que cada tanto encontramos estos valles en el gráfico que muestra que son órdenes grandes que se ponen todas en un precio tratando de mantener el precio ahí, tratando de que no suba. Y al final siempre termina subiendo, ¿no? Pero tratan de amortiguar la suba y que el dólar no llegue al techo de la banda para que no tenga que vender el Banco Central de Argentina. La curva de dólar futuro terminó la semana, igual que la semana anterior, toda por encima del techo de la banda, mostrando que
el mercado está dispuesto a pagar, a poner la guita, a pagar una cobertura por el escenario de que no continúen las bandas cambiarias, inclusive desde el mes de noviembre, que es nada más y nada menos que la semana que viene. Haciendo caso omiso a lo que dice tanto el Tesoro argentino como el Tesoro americano de que las bandas van a seguir. Y el gran protagonista esta semana en el mercado del dólar fue el tío Scotty, el tío Bessent, que lleva vendidos más de 2.500 millones de dólares desde que empezó con las intervenciones hace unas 3 semanas. Como vimos la semana pasada con gráfico de 1816, la primera venta de Bessent, que fueron apenas 24 millones, generó una expectativa positiva sobre el peso que se apreció fuertemente y tuvo una caída, el dólar, de hasta 6%. Luego empezó a subir y ahí anunció su segunda venta, lo que provocó otra vez una caída del dólar, pero desde ahí en adelante, y ya fueron las últimas 2 semanas previo a la elección, el mercado ya no le importó, no le hizo efecto que esté vendiendo, el mercado igual quiso dolarizarse. En particular, las personas humanas, a través de los distintos home banking, compraron más de 300 millones de dólares por día las últimas 2 semanas previas a la elección. Eso llevó a Bessent, como les digo, a vender más de 2.500 millones de dólares, sumando todas estas semanas de intervención. Pero recuerden que en televisión, hace 3 semanas, había dicho que Estados Unidos se beneficia de muchas formas con esta ayuda a la Argentina y había dicho que tiene 40 años de trading de monedas, de FX, que es verdad. Bessent es uno de los más experimentados traders de divisas de Wall Street. Y él dice que no van a perder dinero comprando pesos, que hay que comprar barato y vender caro y que el peso argentino está subvaluado. Es decir, tiene una presión, Bessent, una presión política en el contexto local de Estados Unidos, donde todo el mundo le está achacando a él y a Trump la ayuda que da Argentina de no empomarse con estas compras de pesos. Es esperable que Estados Unidos intenta recomprar los dólares sin perjudicarse. El precio promedio al que compró los dólares, según la consultora 1816, es 1.472 pesos. Es decir, que si Estados Unidos logra recomprar esos más de 2.500 millones de dólares a un tipo de cambio inferior a 1.472, eso si lo hiciera hoy, estaría ganando dinero. Por otro lado, lo que puede hacer es colocarse a tasa de interés en pesos e ir acumulando rendimientos y eventualmente comprar dólares cuando lo crea propicio. Tengamos en cuenta también que ahora hay un factor monetario político y es que el Tesoro de Estados Unidos tiene en su cartera el equivalente a 2.500 millones de dólares en pesos y que puede querer recomprar los dólares, es decir, vender los pesos cuando le parezca. Y eso podría traer eventualmente alguna inestabilidad si es que lo hace de manera precipitada. Pero no nos adelantemos. Un punto muy importante de la dolarización preelectoral te lo voy a explicar con este gráfico de @BarretoJorgeG. Muy interesante, que nos muestra que, en primer lugar, línea roja, el ratio de depósitos en dólares sobre todos los depósitos totales está en casi el 35%. Es decir, que el 35% de todos los depósitos de los bancos de Argentina son dólares bancarizados. Y de hecho, mucha gente que compró dólares en el home banking, que explica esta fuerte dolarización de todo el dinero bancario, que supera 1/3 de todos los depósitos, los sacó y los metió en el colchón. Es decir, que la dolarización es más de lo que muestra este ratio de depósitos. De hecho, la dolarización que hubo en los últimos días supera el 43% del M2 transaccional, que es el agregado monetario del dinero que se usa para transaccionar la economía, es decir, la liquidez en pesos. O sea, prácticamente la mitad de todo el dinero transaccional de Argentina se dolarizó en los últimos días. Es decir, que la economía se quedó sin liquidez en pesos y tiene mucha liquidez en dólares, porque la mayoría de los dólares que se compraron se dejaron en los bancos. Como vemos acá en este gráfico de Jorge, no se sacaron al colchón, la mayoría se dejaron en el banco. Es decir, hay mucha liquidez en dólares en el sistema bancario hoy, hay poca liquidez de pesos y además, como podemos ver con esta línea azul, se han mantenido estables los plazos fijos. El desarme de plazos fijos ha sido muy moderado, es decir, en 35%. El ratio de plazo fijo sobre el total de los depósitos mantiene un nivel estable y más alto de lo que hemos visto prácticamente durante todo el año. Por otro lado, podemos ver con la línea verde que el ratio de depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro sobre el total de depósitos ha bajado. O sea que no está habiendo un desarme de plazos fijos, de fondos comunes, no está habiendo
un traslado de pesos del M3, M4, es decir, agregados monetarios más profundos, hacia los agregados más superficiales. Todo esto nos sugiere que la dolarización preelectoral, excepto en un escenario electoral muy negativo que cause un cataclismo de las expectativas, ha sido de una cobertura exagerada que deja la economía sin pesos para operar a partir de este lunes. Si no hay un evento muy negativo en el resultado de la elección, la economía va a necesitar vender dólares para poder volver a transaccionar. Por el otro lado, si el resultado fuera muy negativo y los agentes de la economía no quieren largar los dólares por esa fuerte incertidumbre, no va a haber suficientes pesos y probablemente empiece ese rescate compulsivo de fondos comunes, default en la cadena de pagos, default a los impuestos y faltantes de liquidez en pesos en general. Ahora, antes de pensar qué puede pasar con la elección y cómo puede reaccionar el mercado, pensemos algunas premisas básicas sobre la elección y cómo se analiza el resultado. Y vamos a usar algunos cuadros de 1816. Algo que tenés que saber, por ejemplo, es que la Libertad Avanza tiene una representación directa con el nombre Libertad Avanza en los 24 distritos. Se llama La Libertad Avanza o Alianza La Libertad Avanza. Pero tenés en los 24 distritos un casillero violeta con el nombre La Libertad Avanza y el Águila. No es así con Fuerza Patria, que tiene el sello Fuerza Patria solo en 14 de los 24 distritos, y en los otros 10 hay otras fuerzas que son aliados de Fuerza Patria pero tienen otro nombre. Así que cuando veamos en las pantallas de la televisión los porcentajes de Fuerza Patria y La Libertad Avanza, esa lectura lineal no va a ser la más importante porque va a haber que sumar los aliados de Fuerza Patria para ver cuánto suma y compararlo contra La Libertad Avanza. Por el otro lado está el rol de este espacio de centro derecha, también federal, que es Provincias Unidas, la famosa liga esta de gobernadores del centro del país, que tiene representación solamente en 16 de las 24 provincias. Así que también a tener en cuenta el número que saque Provincias Unidas va a ser significativamente menor a Fuerza Patria y a La Libertad Avanza porque es un espacio mucho más chico. Pero este espacio, Provincias Unidas, es bien visto tanto por el mercado como por los organismos internacionales, como el propio Tesoro Americano, que se han reunido, entre comillas, en secreto con representantes de ese espacio. Y es por eso que en realidad, más que ver cuánto saca La Libertad Avanza, tal vez el dato más sensible sea ver cuánto saca el peronismo de izquierda, es decir, Fuerza Patria y sus aliados. Porque los votos de Provincias Unidas son interpretados como votos a favor de la continuidad de la parte más general del plan económico actual, que es el equilibrio fiscal y las reformas estructurales. Por otro lado, al momento de ver los porcentajes, ¿qué se va a considerar malo, moderado o bueno para el resultado electoral? Y pensemos en los votos de La Libertad Avanza. En las elecciones generales de 2023, Milei sacó el 30%. Que es prácticamente lo mismo que sacó en las PASO. Después, en el balotaje, sacó mucho más, claro, porque es una elección binaria. El punto es que Milei tiene en 2023 un apoyo del 30% en términos netos, él solo. Pero tengamos en cuenta que Bullrich, que en esas elecciones sacó 23, ahora está adentro del gabinete de Milei. Lo que pasa que no arrastra todos los votos porque mucha parte del PRO y lo que era Juntos por el Cambio en ese momento, diría la mayoría de Juntos por el Cambio, rompió y Bullrich se fue sola con La Libertad Avanza, mientras que todo ese resto de Juntos por el Cambio volvió al radicalismo y a otros espacios, o sea que tienen su propia representación en Provincias Unidas o en la UCR. Entonces, es de esperar que todo el 23% de Bullrich del 2023, que era de Cambiemos, no pase a La Libertad Avanza, sino que mucho de ese voto se vaya a los sectores moderados. En definitiva, lo que quiere ver el mercado es si la base de representación de Milei aumenta, es decir, un 30%. Si La Libertad Avanza sacara menos de un 30% a nivel nacional, mostraría que se redujo respecto de la última elección el apoyo al gobierno de Milei, y eso sería el peor escenario, es decir, de 30% para abajo sería un escenario negativo para el mercado. Después, de 30 a 35% tendríamos un escenario moderado a positivo, y de 35% para arriba sería una sorpresa positiva para el mercado, y ahí podríamos ver una gran voladura de los activos argentinos. Ahora, este es el aspecto
plebiscitario de la elección, que te muestra un termómetro sobre cómo viene el apoyo social al rumbo del gobierno. Pero en realidad, ese aspecto plebiscitario no tiene tanto que ver con el rol práctico de la elección, porque la elección es para elegir congresistas, no es para elegir presidente o rumbo ejecutivo. Entonces, esto de los porcentajes, comparado con la elección presidencial, es un costado plebiscitario que el mercado va a mirar. Sin embargo, el otro aspecto tiene que ver con las bancas en el Congreso, y eso tiene otra lógica. Hoy, en el Congreso, el oficialismo, o sea, la Libertad Avanza y sus aliados, tiene en diputados el 31% del recinto, es decir, no llega al 33% para tener un tercio propio. Y en el Senado, hoy el oficialismo tiene apenas un 18%, más lejos aún del tercio propio. ¿Por qué hablamos del tercio y por qué es tan importante? Porque en el sistema parlamentario de Argentina, muchas de las cosas más importantes se dirimen con 2/3, es decir, un juicio político, una reforma constitucional, una designación de funcionarios importantes, el volteo de un veto presidencial y otras cosas se definen con 2/3 de ambas cámaras. Esa es la mayoría especial. Hoy el gobierno no tiene la capacidad de bloquear esa mayoría especial. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos meses en el Congreso, producto de la fallida estrategia política del oficialismo que decidió romper con todos los aliados y generó una alianza espontánea de esos 2/3 en el Congreso, donde por oposición ocasional o por oposición fundamental coinciden en este momento contra el gobierno todos los sectores del Congreso menos el oficialismo. Y así es como le están metiendo leyes en contra, volteándole vetos y más. Y hasta podrían cursar un juicio político. No creo que lo hagan en esta instancia porque el 10 de diciembre cambia la composición de las cámaras, pero el gobierno necesita obtener 1/3 en cada cámara para poder bloquear todo este embate de la oposición y eliminar la posibilidad de un juicio político y de que le volteen los vetos presidenciales. En este sentido, si el oficialismo obtiene un 30%, que justamente coincide con el número que sacó en las presidenciales del año pasado, logra el tercio en ambas cámaras. Es por eso que el 30% sería el límite entre la vida y la muerte en el resultado electoral, porque con menos de 30% el gobierno habrá reducido su representación en las urnas desde el aspecto plebiscitario y además no va a llegar al tercio en el Congreso, con lo cual le quedan 2 años con riesgo de juicio político, caídas de los vetos y la imposibilidad de seguir adelante con las reformas estructurales y hasta mantener los resultados macroeconómicos actuales. Así que, desde los dos puntos de vista que uno puede analizar la elección, 30% es el piso entre el desastre y lo aceptable, de 30 a 35 nos vamos acercando al escenario optimista y 35 o más es festejo para los mercados. En este sentido se expresó JP Morgan con este informe que les digo salió el miércoles y justamente al otro día hubo una gran voladura de acciones argentinas, entre ellas las mencionadas por JP Morgan como Vista Oil and Gas, que subió 9% y lo suyo hizo también Banco Macro. ¿Qué dice JP Morgan? En su recomendación de acciones argentinas dice, ¿qué esperar el domingo? En nuestra visión, el mercado se va a enfocar en 2 variables, el número total de votos a nivel nacional y la cantidad para superar el umbral de 1/3 en la Cámara Baja, que es lo que hablamos recién. La primera variable, la variable plebiscitaria, es un termómetro del gobierno y el capital político. JP Morgan cree que el resultado del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo sacó 13% más que la Libertad Avanza, no se va a repetir. Y cree JP Morgan que su escenario base es que la Libertad Avanza consiga alrededor del 35%, que es lo que sugieren las últimas encuestas. Ojo JP Morgan con las encuestas en Argentina, pero bueno, superando cómodamente a Fuerza Patria, ¿no? Esa es la hipótesis de JP Morgan que recomienda comprar acciones argentinas. Después habla de la segunda variable, ¿no? La composición del Congreso. Como cree que van a sacar este 35%, cree entonces que la Libertad Avanza y el PRO van a obtener esos 86 escaños en la Cámara Baja para bloquear todo lo que hablamos recién, ¿no? El caso Bear para JP Morgan sería que la Libertad Avanza no pueda obtener ese tercio de los escaños de las bancas, mientras que para ellos el escenario Bull sería que el número total de votos de la Libertad Avanza sea más cercano a 40%.
Y claro que si la elección arroja un 35% o más para La Libertad Avanza, vamos a tener un claro festejo en los activos. ¿Por qué se ha vuelto tan, pero tan importante esta elección? El propio Caputo ha dicho que es más importante que una elección presidencial. Bueno, parte probablemente lo diga por marketing político, para poner presión al votante, al electorado de que vayan a votar, porque gran parte del resultado adverso del 7 de septiembre se explicó por el ausentismo. Sin embargo, hay un punto muy importante y tiene que ver con la ayuda a Estados Unidos. En la situación actual del plan económico, la ayuda a Estados Unidos es crucial para mantener la estabilidad de algunas variables financieras. Pero ya lo dijo Trump, si las elecciones salieran muy mal, el mercado dudaría de la sostenibilidad del apoyo a Estados Unidos. Y eso le pone mucho picante al resultado. No solamente tiene estos dos roles de los que hablamos en este informe, y mencionó JP Morgan, el plebiscito sobre el rumbo del gobierno y la cantidad de bancas que va a tener La Libertad Avanza en el Congreso, sino que además, si le va mal en la elección, corre el riesgo de que Estados Unidos le retire el apoyo. Y eso le sube mucho la temperatura a la expectativa respecto del resultado. Pero tan importante como el resultado es qué va a hacer el gobierno al día siguiente, y esa pregunta tiene dos ejes fundamentales, que son el régimen cambiario y el armado del gobierno. Vamos a ver estos dos puntos. La pregunta del millón de dólares, ¿no? Porque de pesos se queda corto, es si siguen o no siguen las bandas. Y créanme, amigos, que estoy harto de hablar de este tema en todos lados todo el tiempo, si siguen o no siguen las bandas. Esta es la super pregunta para el día lunes. Como ya sabemos, el dólar llegó al techo de la banda aún con la intervención de Bessent, como vimos hace un rato. Y producto de la intervención mayormente volcada al dólar mayorista, se generó nuevamente una brecha entre el CCL, el MEP y el dólar mayorista, haciendo que en los momentos de tensión, como podemos ver, los dólares financieros coticen por arriba de las bandas cambiarias, mientras que el dólar mayorista logró mantenerse por debajo de ellas a costo de mucha intervención del Tesoro americano, del Tesoro argentino y del Banco Central argentino. En estas últimas semanas, y en particular en los últimos días, el equipo económico y especialmente Caputo se dedicaron a afirmar taxativamente una y otra vez que no cambian las bandas ni tampoco se actualizan los valores, como vimos en el ejemplo del caso exitoso de Israel, que actualizó muchísimas veces los valores de las bandas hasta lograr una estabilidad cambiaria excepcional. Pero no, Caputo dice que después de las elecciones no cambia nada. Acá ya me permite pensar que tal vez no sea después de las elecciones, sino sea un poco más adelante. Pero bueno, vamos por partes, no nos adelantemos. Caputo dice que las bandas van a seguir y que nada va a cambiar, pero no solamente lo dice con palabras, sino que hay otros intereses económicos muy importantes para que eso sea así. Veamos, el Tesoro ha emitido 5.000 millones de dólares en pesos de bonos y letras Dollar Link. De hecho, ha ofrecido canjes de instrumentos a tasa fija, es decir, una tasa fija en pesos que no cambia, por Dollar Link, que es una tasa que cambia con el dólar. Es decir, Caputo, que es el que está al frente de la política cambiaria, se pone short Dollar Link y pierde posiciones tasa fija para ponerse short Dollar Link. O sea que si el dólar subiera y se fuera por arriba de las bandas, habría una pérdida muy grande para el Tesoro. Y uno dirá, bueno, no es la plata de él en título personal. Pero si eso pasa, corre riesgo de que se le rompa todo el superávit fiscal en los propios términos de él. Sería raro que si él sabe o él piensa o ya sabe que va a eliminar las bandas o va a subir el nivel, posicione al Tesoro de esta manera tan expuesto a estar short Dollar Link, lo que podría ocasionarle inmensas pérdidas en el caso de cambiar el esquema cambiario. Por otro lado, su socio, el Banco Central de Bausili, está short dólar futuro por 7.000 millones más, también en pesos. Es decir, que si el dólar se fuera por arriba de la banda, tendría más pérdidas aún que el Tesoro, el Banco Central. Y después tenemos el otro Tesoro, el de que está long pesos y está short dólar, porque básicamente el Tesoro americano no necesita pesos intrínsecamente. Está temporalmente comprado en pesos, pero en algún momento necesita de nuevo los dólares porque es el Tesoro de Estados Unidos, no necesita pesos. Entonces está long pesos sabiendo que en algún momento tiene que recomprar los dólares, con lo cual el Tesoro americano que compró pesos a un valor promedio de 1.474, a ellos
tampoco les conviene que el dólar se vaya por arriba de la banda porque también pierden. Es decir, las tres instituciones más importantes de la política económica argentina tienen incentivos económicos concretos para que el dólar no supere el techo de la banda después de las elecciones. Tal vez más adelante, vencidos los dólar link, vencidos los contratos de futuros y recomprados los dólares de Becent, sí, pero ahora no les convendría a ninguno de los tres que eso fuera así, no solo en lo económico, sino también en términos de capital político, porque los tres se han encargado de decir que las bandas no iban a cambiar y hasta ha prometido ganar dinero con el trade de pesos. Así que no solo habría una pérdida económica, sino una pérdida reputacional de capital político de estos tres jugadores si el lunes eliminaran las bandas cambiarias. Esto parece muy claro, pero del otro lado hay otra opinión y hay otros intereses, puesto que el Fondo Monetario, que tiene el 60% de la cartera de créditos en Argentina, se ha encargado muchas veces de decir, no solamente en el acuerdo formalmente firmado entre el Fondo Monetario y Argentina, de que hay una meta de acumulación de reservas, sino que, como hemos visto, recientemente, Kristalina Georgieva, al felicitar a Becent al anunciar el paquete de ayuda a Argentina, dice que el FMI apoya a la Argentina en un programa económico basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas. Gita Gopinath, ya renunciada hace muy poco del Fondo Monetario, un referente en este tema, también dice, sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente. Esto desde los organismos multilaterales. Pero desde el sector privado, desde los acreedores privados, tenedores de bonos argentinos y potenciales compradores de bonos argentinos, cuestión necesaria para que el riesgo país baje a la zona de rollover, objetivo final de toda esta ayuda a Estados Unidos, ¿qué dicen? Lo vimos la semana pasada, Morgan Stanley dice que si el gobierno mantuviera las bandas después de la elección, valiéndose de la ayuda de Becent, veríamos esto como muy negativo. Entonces, ¿qué diría Morgan Stanley este lunes si Caputo mantiene las bandas? Que parece que es lo que va a suceder. ¿Qué recomendación va a hacer a sus clientes respecto de los bonos argentinos? También está Barclays, otro banco de inversión muy importante a nivel internacional, que habla de lo mismo que Morgan Stanley y considera que en el escenario positivo, que también lo divide en la Libertad avanza sacando 35% el escenario positivo, la Libertad avanza sacando entre 35 y 30 el escenario moderado y la Libertad avanza sacando menos de 30 el escenario negativo. En el escenario más positivo ve el dólar yendo a 1700, o sea, por arriba de las bandas. Entonces, ¿qué recomendación de inversión va a hacer Barclays, Morgan Stanley y tantos otros bancos de los que no tenemos acá el informe, si el lunes tenemos dos noticias? Uno, la elección, ponele que salió normal, digamos, tratemos de dejar ese factor neutral para que no nos influya en la hipótesis. La elección sale neutral, digamos, ni bien ni mal, pero se mantienen las bandas y lo anuncia Caputo el lunes, abre el mercado y siguen las bandas. ¿Qué van a decir estos bancos? ¿Van a decir qué bueno que ganó la Libertad avanza, suben los activos? Vendamos, amigos, porque esto no es sostenible. Van a mantener el pecado original y esto les va a pasar factura más cerca de la elección de 2027. Eso dicen los informes de los bancos que acabamos de ver. Entonces, ojo, porque si uno mira los rendimientos que uno obtiene con los valores del viernes antes de las elecciones, vendiendo dólar y pasándose a tasa de interés, realmente los rendimientos son muy jugosos. Si las bandas se mantuvieran a largo plazo, ni siquiera digo por 15 meses, habiendo vendido dólar e invertido en la T15E7, uno tendría un rendimiento de 40% en dólares directo en 15 meses nada más, que es muy grande, que es un rendimiento altísimo. De hecho, podemos ver que si se mantienen las bandas, es decir, en el escenario de el dólar en la banda superior de acá en adelante, todos los papeles en pesos que uno pueda ver, todos arrojan ganancia. O sea, es imposible perder plata con tasa de interés habiendo vendido dólar y habiendo invertido en tasa de interés el viernes anterior a las elecciones. En cualquier cosa que te compres en pesos, cualquier bono, ganas plata en dólares si se mantienen las bandas y si el dólar se queda pegado a la banda superior. O sea, el peor escenario dentro de la hipótesis de que sigan las bandas. De hecho, acá hice un escenario extra que es un dólar a 2000, ¿no? Si el dólar valiera 2000 y veamos que
con el dólar a 2.000, bonos como el TTD26, que es el que recomendó JP Morgan, y el T15E7, que es el bond cap más largo, también te dan rendimientos aceptables, en particular el T15E7. Consideremos que para la fecha 15 de enero del 2027, cuando vence este bono, el techo de la banda correspondiente a esa fecha sería más o menos 1.800 pesos, no 2.000. Por eso, si el dólar llega en el valor de techo de la banda, es decir, 1.800 pesos a esa fecha, el rendimiento de este bono va a ser 40% en dólares. Mientras que si el dólar fuera 2.000, o sea, 200 pesos por arriba de lo que es el techo de la banda correspondiente a ese día, el rendimiento sería casi un 22% en dólares en 15 meses. También muy abultado, es decir, que la inversión en pesos a tasa fija o SER, vendiendo dólar el último viernes antes de las elecciones y comprando activos en pesos, tiene un margen de protección, digamos, para que el dólar se mueva bastante igual tengas abultadas ganancias, ¿no? Pero tengamos en cuenta lo que dijimos recién sobre los bonos argentinos y las recomendaciones de los bancos extranjeros, porque podría darse la dualidad de que al mantenerse las bandas tengas grandes rendimientos en la tasa en pesos, pero los bancos internacionales hagan sonar el escarmiento porque dejaste las bandas, lo consideran insostenible y te quieren vender la deuda en dólares y las acciones. Así que podrías tener un escenario en el cual es un trade ganador la tasa en pesos y tenés tensión, tenés sell-off, tenés un sell de news tal vez en las acciones y en los bonos. Depende de cómo tome el mercado el resultado, pero el punto es que mantener las bandas es bearish para el mercado. Si me preguntan a mí, yo creo que lo más probable es que el gobierno mantenga las bandas porque por más que yo sé que Caputo no puede decir que va a cambiar el régimen cambiario antes de la elección porque propiciaría una corrida él mismo, pero tampoco veo coherente que lo reafirme tantas veces, tan tajantemente y al otro día incumpla su palabra, porque se quedaría absolutamente sin reputación. Aunque vos del otro lado por ahí puedas pensar que ya perdió su reputación, él no debe pensar eso de él mismo. Y por otro lado, que las posturas financieras que vimos recién le ocasionarían un costo demasiado alto a los dos tesoros y al Banco Central si sacaran las bandas. No descarto que más adelante, no sé, en el año que viene, ponele, si hagan un ajuste o algo, pero lo que no creo que pase es después de las elecciones, porque eso sería romper la palabra de manera demasiado burda y además traería mucha pérdida económica al sector público. Después está el otro tema del día después, el lunes, que todos van a mirar no solamente qué pasa con el régimen cambiario, sino qué pasa en el gobierno, puesto que los dos grandes errores que a medias se reconocen en el gobierno de por qué esta administración, que había logrado una popularidad tan alta y unos resultados macroeconómicos tan buenos en el 2024, llegó arrastrándose a la elección del 2025 y necesitando tantos rescates, incluido el rescate más grande de la historia prácticamente de parte de Estados Unidos. Bueno, el error en lo financiero fue lo de no acumular reservas. Ese es el consenso del mercado. Y el error en lo político fue la estrategia atribuida a Karina Milei de no haber consolidado esas alianzas políticas que le habían llevado al gobierno a lograr en el Congreso meter la ley bases y tantas otras, no convertir esas alianzas transitorias en alianzas electorales para la elección. Envalentonados con el resultado de la Ciudad de Buenos Aires, decidieron hacerle corte de manga a todos los gobernadores y presentar listas violetas, como vimos en este gráfico, en los 24 distritos, compitiendo contra los gobernadores de cada provincia. ¿Ven el sello de las Provincias Unidas, que tiene 16 representaciones, 16 listas? Bueno, en cada una de esas compite contra la Libertad Avanza. Si la Libertad Avanza se hubiera aliado a estas listas, hubieran hecho una lista en común, no tendría hoy el Congreso absolutamente en contra, rompiéndole todo cada vez que abren el recinto. Es por eso que se espera para el día lunes el armado del gobierno tendiente a buscar la gobernabilidad, que además es algo que pidió Estados Unidos, lo cual es lógico. Yo te voy a prestar esto, pero ¿cómo sé que no te caes vos y viene otro y agarra lo que yo te presté? Garantizame estabilidad política. En los últimos días ha habido muchos rumores respecto de el tema del triángulo de hierro, Milei, Santiago Caputo y Karina Milei, dado que esta estrategia política fallida que les acabo de describir se le atribuye a Karina Milei, y justamente por eso mismo es que Santiago Caputo, que era en la estructura interna del triángulo de hierro el que se oponía a la estrategia de Karina Milei y había quedado fuera de la escena en toda esta época electoral, tras el fracaso de esa estrategia de Karina Milei, recobra autoridad Santiago Caputo. Pero esto debería
expresarse en un nuevo gabinete. Y claro que las alianzas que haga el gobierno en el Congreso va a tener que ver con el armado del nuevo gabinete. Nuevo gabinete digo porque necesariamente va a tener que haber un nuevo gabinete. ¿Por qué? Veamos el gabinete actual. Ya de por sí, sin hacer ninguna alianza con otras fuerzas, vos tenés que Petri se va a ir y Patricia Bullrich se va a ir. ¿Por qué? Porque asumen en el Congreso, porque son candidatos. Por otro lado, vos tenés a Gerardo Huertain que renunció. Ya sé que ya lo reemplazaron, pero esperen un segundo. El otro que renunció también es Cunio Libarona. Entonces, de los 8 ministerios de Milei, a vos te quedaban solamente 4 ministros. Y los otros 4, por H o por B, se habían ido. Entonces, ¿qué estaba pensando el mercado sobre esto? Bueno, si al gobierno le va mal en la elección, va a poder compensar el vacío de poder del mal resultado electoral abriendo el gobierno a una coalición en la misma medida del fracaso electoral. Es decir, si le va muy mal en la elección, va a tener que ceder mucho espacio de poder al PRO, a los gobernadores, para armar un gobierno de coalición para poder mantener la gobernabilidad hasta el final del mandato. Caso contrario, si le va muy bien en la elección, no va a necesitar abrir tanto el gobierno porque va a tener una legitimidad propia, ¿bien? Entonces el hecho de que llegue con medio gabinete a las elecciones es entre comillas positivo porque el lunes el gobierno va a tener que anunciar cómo queda el gabinete y tiene la mitad de los lugares disponibles. Por eso es que desde este punto de vista probablemente no haya sido muy bien tomada la incorporación de Kirchner como canciller en lugar de Huertain. Y quiero ser claro en esto, no porque Kirchner no sea buen canciller o no tenga la capacidad, no es por eso, ni tampoco porque Kirchner haya estado en el PRO en el pasado. Pero está claro que Kirchner es primero la mano derecha de Caputo y designar a Kirchner de canciller no fue una decisión del PRO ni de los gobernadores, fue una decisión 100% de la Libertad Avanza pura cepa, es decir, de esos 4 ministerios que quedan vacantes para completar en caso de emergencia que al gobierno le vaya mal y tenga que hacer un gabinete de coalición, ya perdimos uno de esos 4, que ya está entregado a una figura 100% de la Libertad Avanza, es decir, ahora quedan solo 3 ministerios vacantes de 8. Así que hay un poco menos de muñeca como para poder armar un gabinete de coalición si las cosas salieran mal el domingo. Y bueno, después está la cuestión sobre el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que supuestamente, según dicen los periodistas políticos, está en conflicto con Santiago Caputo porque sabemos que el asesor en las sombras, que no tiene un cargo oficial, hace a las veces de una especie de jefe de gabinete porque tiene gente puesta en todos los ministerios y es una de las personas de mayor poder, si no es uno de los 3 más poderosos del gobierno, y eso naturalmente choca contra el rol del jefe de gabinete. Es como una especie de jefe de gabinete en las sombras. Muchas veces ha pasado, y esto tiene que ver con la ruptura con los gobernadores, que Guillermo Francos negoció algo con algún gobernador, con algún sector de las provincias para conseguir algo en el Congreso y luego fue desautorizado por Santiago Caputo o alguno de sus filas. En ese sentido, habiendo fracasado la estrategia política de Karina Milei y habiendo retomado el manubrio de la estrategia Santiago Caputo, ha surgido la versión muy fuerte en las últimas semanas de que ha sido el propio gobierno estadounidense que ha dialogado mucho con Caputo, que ahora está nuevamente empoderado, pidiéndole que para garantizar la solidez de toda esta alianza, de este plan, el propio Caputo acepte reemplazar a Guillermo Francos y ser el jefe de gabinete, institucionalizando este rol. Es lógico que Estados Unidos diga, bueno, yo me reúno con vos, Caputo, organizo todo con vos, vos sos el más capo del gobierno, pero no sos funcionario ni siquiera. O sea, sos monotributista y tenés un contrato. No puedo confiar en un armado político que depende de una persona que no tiene cargo. Entonces, acepto tu plan, Santiago Caputo, pero vos da un paso adelante y ponete el traje. O sea, ponete la camiseta y jugá de frente en la cancha. Consolidá este rol que tenés. Tiene sentido esa versión, tiene sentido que Estados Unidos haya pedido eso y que cualquier otro posible aliado del gobierno nacional, sean los gobernadores, sea el PRO o quien sea, a partir del lunes, si el referente de todo este armado es Caputo, le pidan que rubrique con mayor seriedad el rol que tiene en el gobierno. Si me preguntás a mí, pura opinión personal, no parece tener la personalidad de jefe de gabinete. O sea, no aparece nunca en cámara, no se le conoce la voz, se escapa de las fotos, es muy misterioso, no quiere figurar en ningún lado.
y el jefe de gabinete es un funcionario que está todo el tiempo dando la cara, todo el tiempo apareciendo. No parece justo el mejor rol para alguien con esta personalidad, pero bueno, no lo conocemos. Tal vez es de otra manera y nos sorprende. Así que en definitiva, conclusiones, el día anterior a las elecciones, la elección es extremadamente importante. En primer lugar, porque el gobierno, que tuvo mucho éxito en 2024, fue cometiendo distintos errores que lo llevaron a una situación extremadamente frágil hacia 2025, tanto en lo financiero, lo económico y lo político. Eso se exacerbó al haber conseguido el salvataje histórico de Estados Unidos, pero de que de alguna manera, y no sabemos en qué grado, está condicionado por el resultado electoral. Entonces eso le pone mucho más presión al gobierno de tener que sacar un buen resultado en las elecciones, porque si no, no solo le aumenta la tensión en lo social, en lo económico, en lo financiero, sino que peligra el apoyo de Estados Unidos y le quedan 2 años de gobierno y quedaría con un Congreso inviable para que el gobierno pueda mantener el eje actual y seguir avanzando en las reformas estructurales. Los números para tener en cuenta: resultado malo, más o menos, y bueno es menos de 30, catástrofe. Entre 30 y 35, resultado moderado, más o menos. De 35 para arriba, festejo del mercado. Pero atentos, el número nominal no es lo más importante, sino qué anuncia el gobierno o el domingo a la noche o el propio lunes, con 2 ejes principales: la política económica, en particular la cambiaria, y la segunda es el armado político. ¿Qué grado de integración va a haber con el PRO o con otras fuerzas del gobierno para avanzar en las reformas estructurales, que es lo que piden todos los acreedores de Argentina, tanto los privados como los públicos multilaterales? Por suerte, y te tiro una primicia, voy a estar acá en esta pantalla, voy a estar acá en Clave Bursátil, sí, el lunes a la mañana con vos, viendo la apertura del mercado. Así que lunes 10 de la mañana tenés que estar acá, tenés que estar en la pantalla de Clave Bursátil, porque vamos a ver juntos cómo abre el mercado a las 10:30 de la mañana. Ya media hora antes lo vamos a estar palpitando. Además, te quiero decir que entres a clavebursátil.com/asesores, donde vas a poder empezar a asesorarte con nosotros en tus inversiones con un servicio que no tiene ningún costo extra, dado que aprovecha las comisiones que vos hoy ya pagás en tu broker. Así es. ¿Y no estás usando nuestro asesoramiento? No desperdicies tu comisión. Entra a clavebursátil.com/asesores y asesorate con nosotros. Tenés 4 experiencias de inversión. Fíjate bien las características de cada una. Acá estamos nosotros, los asesores matriculados de Clave Bursátil, y nos podés enviar tu consulta para evaluar la posibilidad de asesorarte con nosotros. Entra a clavebursátil.com/asesores. Te esperamos. Pasamos ahora con el análisis del mercado internacional y comenzamos esta vez mirando el gráfico en visión semanal del índice S&P 500, donde podemos ver que tuvo una gran semana, subiendo casi un 2%, finalizando en máximos de la semana y finalizando en nuevos récords históricos, ya casi operando cerca de los 6.800 puntos, firme la tendencia alcista del mercado de Estados Unidos y un mercado que se niega a corregir. Digo, un mercado que se niega a corregir, ya que venimos siguiendo este patrón donde los precios en línea celeste vienen subiendo con una aceleración y una pendiente muy pronunciada, mientras que las ganancias de las compañías vienen creciendo también, pero a un ritmo mucho menor. Esto viene generando una dispersión significativa entre ambas variables, y son 2 variables que, si miramos a largo plazo, siempre han tendido a converger. Esta dispersión es lo que viene generando un incremento en los múltiplos de evaluación, ya que mirando el múltiplo PER promedio del índice S&P 500 podemos ver que hoy lo tenemos cerca de la zona de 22,5, que está arriba del promedio de los últimos 5 y 10 años y que se asemeja mucho a finales del año 2021. Sin embargo, podemos ver que hasta el momento la temporada de balances en Estados Unidos viene siendo muy positiva, con un 87% de las compañías que ya presentaron sus balances superando incluso las estimaciones del mercado. El crecimiento promedio de las ganancias corporativas hasta el momento viene siendo de un 9,2% interanual, lo que nos habla de un muy buen trimestre para la mayoría de las empresas de Estados Unidos. De esta manera podemos ver que, a pesar de que los múltiplos de evaluación hoy en día podemos decir que son exigentes, no hablamos de burbuja, ya que si comparamos por ejemplo con momentos de burbuja previo a la crisis de la .com en el año 2000, el PER promedio del S&P 500 llegó a estar en la zona de 36, hoy decimos que estamos en 22,5, pero son múltiplos exigentes. Con lo cual no necesariamente tiene que haber una caída muy fuerte en el mercado, sino que se puede dar justamente un crecimiento de las ganancias con una pausa o una suba menor en los precios de las acciones y que finalmente tiendan a converger ambas variables y tengamos una normalización
de los múltiplos de valoración. Por otro lado, si miramos el gráfico del índice S&P 500 pero en visión diaria para ver un detalle de lo que fue día a día esta última semana, podemos ver que la semana arrancó muy bien al alza el día lunes con todas las noticias de Donald Trump acercándose nuevamente al presidente de China Xi Jinping y desescalando el conflicto en la guerra comercial. Después tuvimos una semana prácticamente lateral y no fue recién hasta el día viernes donde tuvimos un arranque con gap alcista que cerró prácticamente máximos del día, marcando nuevos máximos históricos y superando la zona de los máximos previos. Ese día viernes justamente tuvimos la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos, datos que vinieron con demora por el shutdown del gobierno. Y este dato trajo sorpresa positiva, ya que la inflación mensual en referencia al mes de septiembre fue del 0,3%, menor al 0,4% previsto, y también observemos que desacelerando con respecto al mes anterior. Lo mismo sucedió con el índice subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de energía y de alimentos, con lo cual es un índice por ahí más genuino de la economía de Estados Unidos a nivel general, porque no depende de variables que cotizan a nivel internacional, como puede ser el precio del petróleo y el precio de los commodities. Observemos que este índice también arrojó una lectura menor a la prevista y menor al mes anterior, desacelerando el ritmo inflacionario. Con estos datos ya sobre la mesa, el mercado apuesta por un recorte de 0,25% en la tasa de interés por parte de la Fed en la reunión del próximo miércoles 29 de octubre. Recordemos, hoy la tasa de referencia está en el nivel del 4,425% y el mercado está apostando con un 97% de probabilidad que la tasa va a ir al 3,75-4%. Incluso si miramos lo que son las expectativas sobre la tasa de interés hasta finales del año, el mercado descuenta un recorte más aparte del de la semana que viene. Observemos acá las expectativas con este gráfico cortesía de Portfolio Personal Inversiones, que nos muestra muy bien el efecto que tuvo la publicación de este último dato de inflación. Observemos que las expectativas apuntaban con un 70% de probabilidad hace un mes atrás a 2 recortes desde hoy hasta finales del año, con la tasa en el nivel del 3,5-3,75%. Recordemos, actualmente está en el rango del 4,425%. Esas probabilidades aumentaron a más de un 90% tras la publicación de este último dato de inflación. Al mismo tiempo podemos ver que el gráfico de la M2 de Estados Unidos, como una variable para ir midiendo lo que es la liquidez, alcanzó un nuevo máximo histórico durante este último mes. Lo mismo sucedió en China, con la oferta monetaria también alcanzando un máximo histórico y con un gobierno de China inyectando liquidez en el sistema financiero, bajando tasas, es decir, impulsando políticas de estímulo. Por lo tanto, podemos decir que los sólidos balances de las empresas convalidan múltiplos de evaluación elevados con crecimiento en sus ganancias. Por otro lado, el último dato de inflación consolidó las expectativas de recorte sobre la tasa de interés y por último la liquidez sigue creciendo. Estas 3 variables le dieron impulso al mercado que, como vemos en el gráfico, se catapulta hacia nuevos máximos históricos y sigue firme en una tendencia alcista. El índice Nasdaq, índice tecnológico, esta semana también marcando nuevos máximos históricos, subiendo más de un 2%. El Dow Jones, por su parte, hizo lo propio también, marcando nuevos máximos históricos y sigue firme en tendencia alcista. Para destacar algunos de los balances que salieron esta última semana, podemos hablar del balance de Netflix, que a simples rasgos trajo un excelente balance correspondiente a este último tercer trimestre, donde podemos ver que facturó 11.500 millones de dólares con un crecimiento del 17% interanual, un muy buen crecimiento en ingresos, con crecimiento en prácticamente todas sus regiones. Sí podemos ver una ligera compresión en los márgenes de rentabilidad, con un margen bruto del 46%, un margen operativo del 28%, comprimiendo un punto porcentual, y un margen neto del 22%, comprimiendo 2 puntos porcentuales, con una ganancia neta final de 2.500 millones de dólares. Si miramos algunos puntos claves de este último balance, podemos ver que lo que fue ingresos vino en línea con lo estimado, el beneficio por acción vino un poco por debajo de lo previsto, cerca de $1.19 peor a lo estimado, pero tenemos que tener en cuenta que este último trimestre en Netflix vino con un gasto fiscal extraordinario en Brasil, por un litigio que tenía la compañía que finalmente tuvo un fallo desfavorable y la empresa tiene que afrontar un pago de 619 millones de dólares. Es un gasto extraordinario que es solamente puntual para este trimestre, los próximos trimestres no va a estar, con lo cual no es algo estructural que afecte a los fundamentos de la compañía. Solamente fue esta variable la que perjudicó los márgenes de rentabilidad de la empresa
y que hizo que el beneficio por acción no esté a la altura de las estimaciones. Más allá de eso, veamos que el crecimiento fue muy fuerte, que el guidance de la empresa apunta a un crecimiento cercano al 17% interanual nuevamente para el cuarto trimestre del 2025, que tuvo flujo de caja operativo de más de 2.800 millones de dólares y actualizó la previsión de flujo de caja operativo para todo el 2025 al alza con una previsión de 9.300 millones de dólares y además hizo recompra de acciones propias por casi 2.000 millones de dólares. Sí, en líneas generales fue un muy buen balance, más allá de este gasto extraordinario que fue puntual solo para este último trimestre. Más allá de que el balance fue muy bueno, veamos que las acciones de Netflix cayeron esta semana casi un 9%, yendo a tocar el piso del canal por el cual viene transitando desde finales del año 2022. Sin embargo, esta baja no es de ahora, viene desde el mes de junio, cayendo ya, haciendo todo un movimiento correctivo. Veremos si finalmente reconoce este piso de canal o si quiebra la tendencia. Observemos que también hubo un aumento importante de volumen, con lo cual la venta a la caída fue convalidada con el volumen. Si el balance en líneas generales fue muy bueno, ¿por qué la acción cayó un 9%? Bueno, acá creo yo está una de las respuestas y es el gráfico del múltiplo PER, el ratio precio sobre ganancias de Netflix, fuente de SBS Research. Podemos ver que el PER promedio de Netflix está en torno a 40, que ya de por sí es un PER bastante alto. Llegó a estar en momentos mucho más bajos como en el año 2022, como a mediados del año 2024. Actualmente lo tenemos arriba del promedio con un PER de 50, es decir, el mercado ya venía subiendo mucho la acción de Netflix, descontando un futuro de fuerte crecimiento y ahora corrige, algo totalmente esperable con un múltiplo de evaluación tan elevado. Esto pasa constantemente en el mercado, nunca vamos a tener un movimiento en el momento presente totalmente racional y que tenga una explicación lógica, sino que el mercado se mueve constantemente por expectativas. Hoy ya teníamos descontadas expectativas de fuerte crecimiento en las acciones de Netflix, sale el balance, viene muy bien y a pesar de eso la acción cae cerca de un 9%, corrige totalmente esperable porque el múltiplo de evaluación ya tenía descontado ese crecimiento en precio y es totalmente esperable algún tipo de ajuste en precio. Por otro lado tuvimos el balance de Intel que superó expectativas tanto en ingresos como en beneficio por acción, podemos ver aquí abajo. Y observando rápidamente lo que fue el balance de la compañía, la realidad es que sí, podemos decir que la expectativa ya de por sí es negativa o no muy exigente para con esta compañía, entonces se puede hablar de que el balance vino bien, pero si miramos el balance y comparamos los números con otras compañías del sector, la realidad es que sigue siendo muy floja esta empresa. Podemos ver un crecimiento del 3% en ingresos nada más, con una facturación de 13.700 millones de dólares y márgenes de rentabilidad relativamente bajos. Un margen operativo de apenas un 5% y un margen neto de un 31%. Mirando lo que es el beneficio neto de Intel durante los últimos 5 años, podemos ver que sí venía de todo un periodo totalmente negativo y recién este trimestre aparece un beneficio neto positivo. Vuelve a ganar dinero la compañía, algo que no sucedía desde mediados del año 2022. Esto se puede interpretar como una posible señal de cambio de ciclo. Y lo que paga el mercado es la expectativa hacia adelante de que Intel vuelva a retomar un sendero de crecimiento con las nuevas alianzas que puede estar haciendo con Taiwan Semiconductors, con el apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos, pero la realidad es que hasta el momento Intel todavía sigue teniendo números bastante malos. Si miramos por ejemplo lo que son márgenes de rentabilidad, desde el año 2020 que se vienen comprimiendo todos los márgenes. Si miramos lo que son los ingresos, prácticamente no creció en los últimos 5 años, mientras que empresas como Nvidia, como Taiwan Semiconductors vienen creciendo a ritmos del 40-45% interanual. Si miramos lo que es el nivel de deuda, aumentó casi un 50% desde el 2020 hasta la actualidad. Entonces la realidad es que si uno paga hoy Intel es más por expectativa de mejoras hacia adelante que por lo que es hasta el momento hoy. Mirando el gráfico de Intel en visión semanal vemos que incluso con esta señal positiva de quizás retomar el sendero de crecimiento en ganancias para la compañía, podemos ver que Intel no logró superar la línea de resistencia que viene marcando todo el movimiento bajista. Llegó hasta ahí, metió un mechazo y comenzó a retroceder. A pesar de eso terminó la semana más de un 3% arriba,
pero de momento sin una clara señal de reversión. Otra empresa que presentó balance la semana pasada fue Coca-Cola, una de las empresas más representativas del sector que se considera como defensivo, es de consumo masivo, más bien estable, sin muchas perspectivas de crecimiento hacia adelante y con múltiplos de evaluación bastante estables. Podemos ver que trajo un muy buen balance. Observemos, los ingresos de la empresa crecieron un 5% a nivel interanual, que fue impulsado principalmente por aumento de precios. Lo que fue el nivel de ventas en cuanto a productos vendidos se mantuvo bastante estable en todas sus regiones, pero observamos que tuvo un traslado de precios significativo y el producto se sigue demandando. Eso le permitió crecer a un ritmo superior al 5% interanual. Tuvo una buena eficiencia en costos, ya que los costos crecieron mucho menos que lo que crecieron los ingresos, y eso le resultó en un crecimiento del resultado operativo de un 58,6% y un salto en el beneficio neto de un 28,7%, lo que resultó en un crecimiento de ganancias por acción de casi un 30% interanual. Observemos que en función de lo que eran las estimaciones, Coca-Cola superó estimaciones en ingresos, superó estimaciones en beneficio por acción, y si observamos lo que es el Free Cash Flow 2025 proyectado por la compañía es de 9.800 millones de dólares, ajustándolo al alza en 300 millones de dólares. En cuanto a lo que es el modelo de negocio de Coca-Cola, podemos ver que se sigue enfocando en lo que es la venta de concentrados y desligándose de lo que es toda la parte del embotellamiento. Observemos que los ingresos por la parte de embotelladoras crecieron a un ritmo del 2,3%, mientras que todo lo que es la venta de concentrados, jarabes y demás creció a un ritmo del 5,3%. Pero más interesante aún es el porcentaje de los ingresos en función de cada tipo de negocio. Las embotelladoras representan hoy en día nada más el 11% de los ingresos totales, mientras que todo el otro negocio enfocado solo en la venta del concentrado ya llega a un 89%. Y recordemos, este modelo de negocio es mucho más rentable, ya que tiene gastos de capital mucho más bajos. Además, si miramos los ratios de evaluación de Coca-Cola, todo fuente de SBS Research, podemos ver que los ratios hoy se encuentran en niveles más bajos que el mismo trimestre del año anterior y que también el trimestre anterior. Por ejemplo, con un ratio PER debajo de 22. Mirando la acción de Coca-Cola en visión semanal, vemos que cerró la semana casi un 2% arriba. Sin embargo, había llegado a estar un 4% arriba. Después devolvió prácticamente la mitad de la suba inicial, cerrando justo debajo de esta línea de tendencia bajista que viene marcando todo un movimiento de corrección iniciado en abril del 2025, con lo cual de momento tampoco acá tenemos una clara señal de reversión y de posible continuidad hacia zona de máximos históricos, pero sí que el balance fue positivo, ayudó a esta recuperación que se viene dando estas últimas 4 semanas, así que veremos la semana que viene qué pasa, si finalmente logra romper esta zona de resistencia y reanudar la tendencia alcista. Pasando ahora a lo que es mercados emergentes, miramos el gráfico en visión semanal del ETF EM, donde podemos ver que Emergente también continúa firme en tendencia alcista, esta semana marcando nuevos máximos históricos y ya dejando muy atrás la caída que tuvimos 2 semanas atrás. La semana pasada revirtió casi toda la baja y esta semana vuelve a marcar nuevos máximos históricos, consolidando el movimiento de suba. Donde sí tuvimos un movimiento de corrección a contramano de prácticamente todo el resto del mercado fue en el precio del oro, que cayó más de un 3%. Observando el movimiento más de corto plazo, era totalmente esperable este ajuste. Observemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas consecutivas de suba sin ninguna pausa, y totalmente lógico que tengamos alguna caída en el medio. Más allá de eso, esta baja no rompió ningún soporte. Tenemos esta línea de tendencia alcista de corto plazo que no fue quebrada, y además sigue vigente la hipótesis de trazar este mástil banderín. Tras la ruptura proyectamos beneficios trasladando el mismo mástil, que nos da un objetivo hacia la zona de 4.610 dólares para la onza de oro. Por último, vamos con el mercado cripto, mirando el precio del Bitcoin, que al momento de grabar este video se encuentra en torno a los 111.000 dólares. Seguimos muy expectantes acá con el Bitcoin porque se encuentra contra la línea tendencial alcista que viene marcando todo el movimiento de suba desde el año 2023 y que viene funcionando como un nivel de soporte. De momento no lo quiebra, pero tampoco vemos fuerza de suba que nos pueda dar una señal de continuidad de la tendencia alcista. Así que mucha expectativa acá con Bitcoin, a ver
para dónde define. En el caso de Ethereum también lo tenemos en una zona realmente muy interesante. Veamos que tras la ruptura al alza de este nivel de resistencia, que venía siendo todo una línea de tendencia bajista, tenemos ahora el throwback hacia la misma línea que ahora funciona de soporte y de momento la viene aguantando como soporte, pero tampoco encuentra fuerza de suba. Ya tenemos en Ethereum 1, 2, 3, 4 contactos contra esta línea funcionando de soporte, pero tampoco tenemos una recuperación al alza. Observemos que Ethereum llegó a la zona de los $4.800 y a partir de ahí viene corrigiendo. Ya lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, ya más de 2 meses corrigiendo Ethereum y por el momento sin una resolución, así que también muy expectantes tanto con Bitcoin como con Ethereum. Bien, ya para finalizar, atentos a la semana que viene porque se viene una semana muy importante para la temporada de balances, con balances de empresas de gran capitalización de mercado en Estados Unidos, como para mencionar algunas: United Health Group, PayPal, Visa, Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, las grandes petroleras Exxon y Chevron. Así que una semana realmente muy cargadita. Pero como si fuera poco con la temporada de balances, vamos a tener el día miércoles la reunión de la Reserva Federal, decisión sobre tasa de interés y conferencia de prensa de Powell. Día viernes se publica el índice de precios PCE, que es la inflación de gasto en consumo personal, y además el día martes el índice de confianza del consumidor. Así que tenemos datos y eventos de gran relevancia para Estados Unidos, sumado a la semana más importante en la temporada de balances. Bueno, gracias Nico, completísimo como siempre y qué nervios. Nos vemos acá en la pantalla de Clave el lunes, pero todos los días acá en Clave Bursátil tenemos contenido para vos, hecho por inversores, para inversores. Pon un me gusta si te gusta este programa y suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy. Gracias Tincho, excelente como siempre, y gracias Salvajes por estar ahí. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mercado Salvaje. Buena vida, buenas inversiones. Chao.